gustaría aprovechar este momento de pandemia mundial, esta situación excepcional en la que estamos, para poner algunos ejemplos para hablar del vídeo de hoy. Estamos en momentos de crisis, ¿no? Crisis sanitaria primero, crisis social, crisis económica después, esperemos que poca, y sobre todo crisis personal también, en algunos casos. Entonces, debido a esta situación de crisis, creo que es relativamente fácil que salgan a relucir cosas que todos tenemos dentro y que se pongan en la televisión, ¿no? Algunos ejemplos de algunas cosas y después todos pues tengamos opinión sobre ellas, ¿no? Entonces quería poner, como he dicho, dos ejemplos de situaciones que, bueno, pueden dar bastante que hablar, ¿no? Y sobre todo enfocarlas para el tema del egoísmo, ¿no? Que es lo que queríamos hablar en este vídeo. Por un lado estarían las situaciones, esas situaciones de las personas que están en la zona que todavía no han pasado la famosa fase 1, ¿no? Que están haciendo un montón de acciones, ¿no? Están, bueno, un montón de quejas, manifestaciones, exigencias al gobierno, etcétera. No quiero entrar a valorar si son legítimas o no, no quiero hacer juicios sobre ello, solo quiero que pongamos conciencia un poco sobre ello y observemos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Por un lado, eso, y por otro lado, algo que pasó ya hace un tiempo, ¿no? Que había estas personas que agredían, ¿no? Y insultaban, incluso, bueno, eran violentos, ¿no? Contra personal sanitario. Simplemente por el hecho de que venían y tenían miedo de infectarse, ¿no? Entonces, pues eso, había pintadas contra ellos y una serie de amenazas, etcétera. Como digo, no creo que el egoísmo sea causa única y exclusiva de estos comportamientos, pero sí que creo que podría tener algo que ver, ¿no? Ya que sí que podemos estar de acuerdo en que no son pensamientos que estén teniendo en cuenta a todo el colectivo, ¿no? A todo el grupo. Y, por supuesto, recalcar que no quiero juzgar a nadie y que simplemente pues quiero poner estos ejemplos para que veamos, ¿no? Un poco cosas que estamos viendo de la situación y que tal vez también las llevamos nosotros en nuestro interior y bueno, simplemente poner luz y ver qué pasa con eso, ¿no? El egoísmo, ¿no? ¿De dónde viene? ¿A dónde nos lleva? ¿Y cuál sería pues un punto alternativo o cómo podríamos salir un poco de él, ¿no? En el caso que queramos profundizar. Entonces, la cosa es que o piensas en ti o piensas en los demás. Podríamos dibujar una línea recta entre los dos polos, donde en un lado estaría el egoísmo extremo y en el otro el altruismo extremo, y como personas podríamos situarnos en cada uno de estos infinitos puntos, teniendo más o menos acceso a una energía egoísta y altruista dependiendo de la situación. Entonces me gustaría que nos observásemos y viésemos simplemente pues en qué punto, ¿no? De egoísmo o altruismo estaríamos y pensar también sobre aquellas personas que conocemos o que tenemos como referencia en las que solo podrían o casi siempre se sitúan en un extremo, o son casi siempre altruistas o son casi siempre egoístas. Entonces, centrándonos en el egoísmo extremo, que creo que la parte más egoísta, ¿no? de esa línea que hemos dibujado sería la que predominaría en esta sociedad occidental en la que estamos, y tratando de indagar sobre sus causas, si preguntásemos a 10 personas distintas sobre los motivos por los que son egoístas, seguramente tendríamos 10 respuestas distintas. Pero creo que a un nivel inconsciente podríamos agrupar esos 10 motivos o infinitos motivos en algunos puntos en común. Y vamos a ver si podemos verlos y ver cuál sería un poco la forma, ¿no? De salir de ellos para permitirnos ir hacia el lado más altruista en este caso. Cuando pensamos en egoísmo extremo, en buscar el beneficio propio de nuestras acciones sin importar lo que le pase al otro, cuando pensamos en eso me llega una gran desconexión, ¿no? con nosotros y con todo lo que nos rodea. Me vienen pues por un lado ideas asociadas a la competitividad, a intentar sobresalir, ¿no? Por encima del otro, a buscar mi beneficio frente a algo. Vienen ideas de enfrentamiento, ¿no? De separación, de tú contra mí, de soy yo, ¿no? Contra lo que me rodea. Y sobre todo también viene la idea de miedo, ¿no? Miedo de qué me va a pasar, de que algo externo, ¿no? Me pueda dañar
Como por ejemplo en el caso de la gente, ¿no?, que amenazaba a enfermeros, por ejemplo. Creo que ahí había un gran miedo, ¿no? Un gran miedo a lo que me pueda pasar a mí, y no veo nada más, ¿no? Solo estoy viendo eso, independientemente de que luego ese miedo sea real o no, o sea más creado por nuestra imaginación o no. Obviamente, un miedo extremo lleva a un egoísmo extremo, pero no hace falta irse tan ahí. La simple idea de tener miedo sobre que algo externo me pueda dañar ya me va a llevar a un comportamiento en el que voy a intentar buscar mi propio beneficio frente a algo, ¿no? Y como digo, muchas veces ese miedo está creado por el ego. Son situaciones que estamos temiendo que probablemente nunca lleguen a pasar. Y precisamente ahí es donde creo que se puede hacer un trabajo interno, ¿no? En focalizar qué es lo que está creando ese miedo, trabajarlo para poder empezar a pensar de una forma distinta y empezar a sentir de una forma distinta. Entonces, por un lado me viene eso, ¿no? Como digo, ideas de desconexión, de enfrentamiento, de intentar protegernos de algo, de buscar mi propio beneficio. Porque claro, si el otro es un rival que me ataca y que me va a hacer daño, tiene sentido, ¿no?, que yo haga cosas para mí, para protegerme de ello. Y por otro lado también está el tema de no ser consciente de cómo mis acciones están repercutiendo sobre el otro, ¿no? De qué le pasa al otro cuando yo hago algo. Por ejemplo, en el primer ejemplo que he puesto de la gente, ¿no?, que intenta pasar de fase, de la comunidad, tal vez ahí podríamos ver esto un poco, ¿no? En estar pensando, al pensar en tu propia libertad, y no tienes ese punto de conciencia, ¿no?, de qué pasaría si todo el mundo pensase en eso y qué podría pasarle a todos, ¿no?, a un nivel más global. Que bueno, ahí también entraría un poco el tema del egocentrismo, ¿no? De yo soy el centro de todo y de todo lo que vaya más allá de mí, pues no me importa mucho lo que pase. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ¿a dónde lleva esto, no? Bueno, para empezar, es un pensamiento donde la ética no tendría cabida, ¿no? Cuando solo presto atención a el beneficio que mis acciones me puedan repercutir sin tener en cuenta al otro, no me estoy dando cuenta si de mis acciones puedo estar dañando al otro, precisamente. Y creo que esto es algo que creo que pasa. A veces estamos centrados en protegernos, en que no nos hagan daño, que con esos mismos mecanismos de protección estamos hiriendo, ¿no?, a la persona que tenemos al lado y no somos conscientes de ello. Y por supuesto, esta idea, ¿no?, de desconexión, de intentar protegernos, a lo que nos lleva precisamente pues es a más desconexión con los demás, a más miedo e incluso a más odio, ¿no?, en algunas situaciones. Entonces, ¿cuál sería un pensamiento alternativo a esto? Bueno, aquí sería un poco cuestión de intentar encontrar aquello que no nos estamos permitiendo o aquello que nos da miedo, ¿no? O sea, ver qué es ese miedo, ver de dónde viene, ver cuánto real es, y a partir de ahí pues tal vez podemos empezar a tener un pensamiento pues más colectivo, ¿no? Y a dejar de mirar tanto por nosotros cuando vemos que esas cosas que creemos que están ahí tal vez no sean reales. A mí se me ocurre, por ejemplo, la energía de solidaridad o de amor. Conectar con eso te va a permitir dejar de ver las cosas desde el miedo, ¿no? Un poco dejar de estar ahí y ver al mismo tiempo, ¿no?, qué son aquellas cosas objetivas que te están dando miedo, identificarlas y poco a poco empezar a salir de ahí. Porque una vez desaparecidos estos miedos a lo desconocido, una vez que ves que no es real la posibilidad de que el otro te dañe a ti, el otro deja de ser un rival, el otro deja de ser alguien que te está dañando y ya no tiene sentido buscar ese beneficio propio, porque no hay un peligro. Lo que queda al otro lado no es un rival, es un compañero de vida, es alguien a quien quieres, es tu amigo, tu familiar, quien sea. Y creo que desde ese punto de vista, sin ese miedo y con ese amor hacia el otro, seguramente podamos empezar a tener pues un pensamiento menos egoísta y menos de miedo y más un pensamiento colectivo, grupal, en busca del beneficio de todos.